las características de los llamados. Y en primer lugar, por el versículo 1, nos damos cuenta que Él desea el bien. Los llamados de Dios, gracias, los llamados de Dios desean el bien. ¿Qué hacen los llamados de Dios? Desean el bien. ¿Por qué decimos esto? Miren lo que dice en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pueden parecernos palabras muy raras, difíciles o poco comunes de escuchar, pero eran muy comunes en el tiempo de Pablo. La gracia tenía que ver con un saludo griego y la paz tenía que ver con un saludo hebreo, shalom. Es decir, que él se identificaba con la cultura griega y la cultura hebrea, hacía un puente y deseaba el bien a todos. Gracia y paz. ¿De parte de quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo les dije que cuando viajé a Brasil, no solamente una vez, sino varias veces, allí en todas las iglesias se saludan cuando se dan la mano, gracia y paz, gracia y paz. ¿Qué están diciendo aquí? ¿Y qué dice Pablo cuando empieza esta carta diciendo gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo? Para eso tenemos que saber las definiciones de estas palabras. La palabra gracia tiene que ver con regalo, charis, de ahí viene la palabra carisma. Cuando se dice una persona es carismática es porque es una persona agraciada. Vieron que algunas personas son identificadas como personas agraciadas, entra bien, cae simpático, lo toman rápidamente, es querible. Bueno, es una persona agraciada. Pablo le decía gracia y paz. En otras palabras, estaba deseando el bien a todos los que él encontraba. Gracia y paz, gracia y paz. Es decir, que Dios te dé regalos, que Dios te dé bendiciones, que Dios te conceda lo que anhela tu corazón, y paz, paz que viene de parte de Dios. No es la paz que es ausencia de guerra o de problemas, es la paz que toma control de nuestra alma y que solamente puede provocar Dios. Hay personas que no tienen problemas, no tienen inconvenientes, pero viven con turbulencias, viven con un montón de inquietudes, viven con una procesión interna que batalla en su mente y les hace vivir una vida hasta muy dura, sufrida, porque no tienen paz. Y aquí se entiende que la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nos hace, en primer lugar, estar en paz con Dios. En segundo lugar, nos hace estar en paz con nosotros mismos. Y en tercer lugar, nos hace estar en paz con el prójimo. Hay personas que no tienen paz ni con Dios, ni consigo mismos, ni con el prójimo. Viven peleados, viven arrebatados. Son personas que están refunfuñando y están respirando todo el tiempo bronca, rabia, rencor, odio. Bueno, esas personas no tienen paz. Por eso Pablo, cuando decía gracia y paz, les estaba diciendo a los griegos, porque lo entendían así, que Dios te conceda tu petición, porque la gracia tenía que ver con el regalo, un regalo, algo que vos recibías y que no te iban a cobrar por ello. Y es así la salvación. La salvación de nuestra alma la recibimos de gracia. Dios no nos cobra a nosotros la salvación. Él nos la regaló al morir Cristo en la cruz. Y la paz es la paz que viene de parte de Dios y la que tenemos que disfrutar nosotros. No podemos ser llamados de Dios si vivimos arrebatados, embroncados, con rabias, con broncas y con un montón de ganas de pelear o de trompear, como se dice mucho hoy en este tiempo, la intolerancia. ¿Vieron? Que cualquiera en la calle agarra un barrote enseguida y ¡pum! O un clavo y raya un auto. Bueno, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que mostrar la diferencia. ¿Qué tenemos que mostrar? ¿Por qué? Porque Cristo fue diferente. Y Pablo aquí estaba preso. Él tenía todos los motivos para quejarse, para despotricar, para maldecir, para decir, mirá, sirvo a Dios y mirá dónde termina, en la cárcel. Y sin embargo, Él les da bendiciones. Gracia y paz sean a vosotros de parte de nuestro Padre
y de nuestro Señor Jesucristo. Los llamados de Dios desean el bien. Amén. Yo te voy a invitar ahora a que mires al que tenés al lado y decirle: yo deseo que Dios te rebendiga. Cuando vos sos sincero, esa bendición va a fluir, va a salir de tu vida. Y la gente lo va a recibir, porque es tu deseo y Dios lo apoya. Por eso Pablo no andaba diciendo palabras como para quedar bien ni para establecer allí puentes por conveniencia. Pablo deseaba realmente que las personas fuesen realmente agraciadas y llenas de paz. Y los llamados de Dios tenemos que ser así. Así que acostúmbrate e incorporá en tu vocabulario diario una bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te conceda las peticiones más íntimas de tu corazón. ¿Cuántos lo toman? Bueno, cuando vos te convertís en un bendecidor, Dios te va a bendecir a vos. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros lo hacemos para gloria de Dios. Bueno, seguí adelante, por favor, porque ya dije todo lo que tenía que decir. Pero la segunda cosa que vamos a considerar aquí son agradecidos a Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. A mí me llamó la atención mi Dios, mi Dios. ¿Mi Dios es tu Dios? Amén. Sí, obvio, porque estamos en una comunión. Pero hay personas que no tienen el mismo Dios. Hay personas que tienen como Dios el dinero, hay personas que tienen como Dios el status quo, hay personas que tienen como Dios la profesión, hay personas que tienen como Dios la familia, hay muchos dioses, la Biblia habla de muchos dioses. Por eso hay personas que no han conocido a Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra es el que nos creó a nosotros también y nos quiere sustentar, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Por eso dice Pablo aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y tenemos que tener gratitud. ¿Saben cuál es el peor remedio para la ingratitud? Ya lo dije muchas veces, vos lo sabés de memoria ya. El peor remedio para la ingratitud es la pérdida. Hay gente que dice: uy, lo perdí y ni siquiera le agradecí. Hay gente que no es agradecida. Tenemos que ser agradecidos. En primer lugar a Dios, porque nos dio la vida, nos da la posibilidad de respirar, nos da la posibilidad de ver, nos da la posibilidad de caminar, nos da la posibilidad de andar, nos da la posibilidad de relacionarnos, nos da la posibilidad de tener una familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por mi familia? Bueno, es gracias a Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, y si vos te convertís en una persona que agradece y no se queja tanto, ni maldice tanto, ni anda todo el tiempo con broncas porque algo le falta, te puedo asegurar que Dios va a concederte muchísimas más bendiciones. ¿Por qué? Porque el que agradece, reconoce, valora y está honrando lo que ha recibido. Yo le dije a una persona que se quejaba mucho, por más que tengas sueños, por más que tengas anhelos, por más que te proyectes con un montón de ilusiones, no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque te vives quejando por lo que tenés. Empecé a agradecerle a Dios por lo que tenés y vas a ver cómo te va a cambiar toda la perspectiva. Pablo decía: doy gracias a Dios por vosotros, siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Tenés a alguien en mente para darle gracias a Dios ahora? Pablo tenía en mente muchas cosas y a muchas personas. Él estaba preso, él estaba en una cárcel solitaria y sin embargo allí tenía en su mente gratitud a Dios por las personas de las cuales se acordaba. Dale gracias a Dios por los hermanos de la iglesia, dale gracias a Dios. Cada vez que Dios me pone un nombre de ustedes,
Yo le doy gracias y también lo cubro. Y digo, Señor, bendecilo, ayúdalo. Cuando estoy orando, cuando estoy caminando, me aparecen nombres, bajan caras. Y no es que, no, oro, bendigo, Señor, bendecilo, ayúdalo, porque por algo Dios me lo puso en la mente. Y Dios va a bendecir sin duda alguna. Pero convertirte en una persona más agradecida. Amén. Decirle que tenés al lado, quiero ser más agradecido a Dios. Y vas a ver que Dios te va a conceder bendiciones por las cuales vas a seguirle dando más gracias y gloria a Dios. Pero la siguiente cosa que hacen los llamados de Dios, oran por su prójimo. Oran por su prójimo. Esto es muy llamativo. Les voy a explicar por qué. Fíjense lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿por quiénes? Por todos vosotros. Esto llama la atención. Es muy llamativo. ¿Por qué? Porque Pablo no era egocéntrico. Pablo no estaba pidiendo por sí mismo. Oren por mí, estoy orando por mí, ayúdenme. Si bien en otra carta él pide oración y ruega que no le olviden, sino que estén intercediendo por él. El otro día un hermano querido que está aquí en el medio me llamó y me dice, venga pastor, siento de orar por usted. Y oro por mí y doy gloria a Dios, doy gracias a Dios. Vos tenés que orar por los hermanos, orar por los pastores, orar por los líderes, porque hace falta mucha oración y mucha cobertura de oración. Pero acá te voy a enseñar tipos de oraciones. Presta atención, por favor, iglesia, porque es muy importante esto que te voy a enseñar ahora. 7 tipos de oraciones. Yo no sé cuál será tu tipo de oración, no sé cómo orás vos, pero en primer lugar están las oraciones egocéntricas. Son las oraciones que hacemos por nosotros mismos. Imagínate que siempre estás orando por vos, todo el tiempo orás por vos y además pedís oraciones por vos. Oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Es como ese chiste que dice, ayúdame, como las ovejitas. Ayúdame, Dios. Y oramos, pero todo pensando en nosotros. ¿Sabés que uno de los motivos principales por los cuales venimos a la iglesia es por las necesidades que tenemos? Como una persona de aquí se identificó con la misma forma en que yo llegué a la iglesia mal, y Dios me levantó y me sigue levantando. Amén. Pero hay personas que se la pasan toda la vida pidiendo oraciones por ellas mismas. Eso es egocentrismo. La segunda clase de oración son oraciones largas. Oraciones largas que pueden ser consideradas hasta como desahogo. Y estamos hablando de oraciones públicas. Suponete que ahora yo pidiera a una persona que orara. Suponete que yo le diga a alguna persona aquí, a ver, hermano, ¿vieron ustedes? Escucharon las oraciones, ¿verdad? Escucharon todas las oraciones que se hicieron aquí. Doy gloria a Dios por cada una de esas oraciones. Pero supongamos que una oración de esas hubiese sido larguísima. Como decimos a veces, kilométrica. Por ejemplo, si yo le digo a alguien de aquí que ore, y esa persona empieza a orar. Y no para, y ora por todo el mundo, ora por toda la gente que conoce, ora por toda su casa, ora por todos los días, ora por un montón de motivos. Bueno, esa es una oración a veces que tiene que ver con un desahogo. En público nosotros no podemos orar así. Esas son oraciones para hacerlas en privado, donde vos orás y ahí delante de Dios te despachás a gusto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los fariseos, los hipócritas y los que querían figurar se paraban, dice, en las sinagogas y hacían largas oraciones como para que la gente dijera, mira cómo ora. Pero nosotros tenemos que tener prudencia. Hay oraciones que son larguísimas y nosotros tenemos que tener oraciones prudentes donde estamos formando parte de una iglesia y tiene que ser dinámica la oración para que otros puedan participar
y todos podamos hacer oraciones delante de Dios, como en este caso, que para mí fueron muy dinámicas y fueron de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Pero hay oraciones inútiles. Pastor, oraciones inútiles, sí. Las que se hacen esperando que Dios responda cuando Dios no va a responder, esperando que Dios conceda la petición que uno le está pidiendo cuando Dios ni siquiera quiere responder a esa petición. ¿Por qué? Son oraciones inútiles las que se hacen en pecado, las que se hacen habiendo maldecido a alguien, las que se hacen enemistados con alguien. Dios no puede recibir a una persona que esté enemistada. Dios no va a conceder la bendición a una persona que esté llena de odios, de bronca, de rencores y esté deseando el mal, deseando la muerte, deseando que otras personas sufran. Dios no puede bendecir a una persona así. Dios va a bendecir al corazón contrito y humillado. Por eso nosotros tenemos que saber que hay oraciones que no van a ser respondidas. Inclusive me animo a decir que las oraciones de las personas orgullosas, que son además de egocéntricas, son personas vanidosas y son personas hasta soberbias. Dios no puede responder con bendición a una persona de ese tipo. Nosotros tenemos que reconocer a Dios y su santidad y pedir que Dios nos ayude a agradarle y que nos ayude a ser útiles para Él en lo que hacemos. Amén. 4. Hay oraciones discursos. ¿Cuáles son las oraciones discursos? Las que se hacen como para dar una clase. Me toca el turno de orar y aprovecho y les enseño toda la doctrina. Tengamos prudencia también. Esas oraciones más son para figurar que para invocar a Dios. Hay oraciones espirituales. Son las oraciones que toma el Espíritu Santo, las unge y fluye lo que nosotros hablamos sin necesidad de estar ni siquiera pensando lo que estamos diciendo. Es Dios quien empieza a fluir en nosotros todo lo que necesitamos decir. Y eso lo toma Dios porque es el mismo Espíritu Santo usándonos. Acá viene otra clase de oración, que es la oración autoritativa. Presta atención, es la oración autoritativa. No es la oración que se dirige a Dios, es la oración que se dirige al diablo, a Satanás, donde uno, como hijo de Dios, le ordena al diablo salir de una vida, salir de una casa, salir de un hogar, y le dice: te vas, Satanás, en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús que dejes esta vida. Y esa vida queda libre en el nombre de Jesús. Eso fue lo que vimos el sábado cuando tuvimos el curso, ¿se acuerdan? Dios usó a su iglesia para resistir al diablo, reprender al diablo, y muchas personas fueron libres el sábado. Aquí al frente había 6, 7, 8 personas que estaban llorando, y Dios estaba obrando en ellas, y los siervos, los pastores, reprendimos en el nombre de Jesús con autoridad del cielo. Amén. Y en séptimo lugar es la oración que nos enseña Pablo aquí. Y miren, repito el texto. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y qué tipo de oración es esta? La oración intercesora. Es la oración intercesora. Es la que se hace por otros. Siempre orando por vosotros con gozo. Es la oración que se hace por otras personas. Y doy gloria a Dios porque en esta iglesia todos los días oramos, todos los días se ayuna y todos los días hay vigilias y hay reuniones y todo el tiempo se busca orar porque se tiene que orar sin cesar. Y te puedo asegurar que si hay más oración intercesora, muchas más personas van a ser libres. Y eso es lo que va a confirmar el gozo en nosotros. Pablo tenía gozo porque no se la pasaba pensando tonterías, no se la pasaba pensando pavadas, se la pasaba pensando en almas, en vidas que necesitaban un milagro de Dios. Y cuando vos tenés un corazón que tiene que ver con
bendecir al prójimo, ayudar al prójimo, orar por el prójimo, Dios va a llenar de gozo tu corazón y vas a ser una persona gozosa y te vas a regocijar en Dios, bendiciendo a los que están sufriendo. Hay mucha gente sufrida, mucha gente enferma, mucha gente debilitada, mucha gente batallando con demonios. ¿Y dónde está la iglesia si no está orando, intercediendo para que la mano de Dios se extienda y bendiga a todas esas personas? Por eso tiene que haber más oración intercesora. No escuché amén. Tiene que haber más oración intercesora. Y principalmente vos, llamado de Dios, no tenés que dejar de orar por tu propia familia. Oh Dios, bendice a mi familia. No es egocentrismo porque vos tenés un propósito de salvación con tu casa. Que los míos te conozcan, que los míos disfruten la vida, que los míos sean protegidos, guardados de todo ataque inmundo y maligno, que los míos sean acompañados por multitudes de tus ángeles mientras vayan, entren y salgan. Y Dios los va a guardar, los va a bendecir, los va a ayudar. Pero si vos no orás, si vos no intercedés, es como que das por hecho de que Dios ya lo hace por sí mismo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros estemos intercediendo. Pablo era un intercesor y no dejaba de orar por todas las personas a las cuales él quería ganar para Cristo y quería que Dios les bendijese. Nosotros tenemos que ser más intercesores todavía. Y si vos tenés personas que están reacias al Evangelio, duras al Evangelio, ariscas al Evangelio, o son rebeldes, o son malos, o están queriendo irse lejos de Dios, meterse en la droga, meterse en el robo, meterse en la prostitución, o meterse en cualquier cosa maligna, que vos sabés que el final es el mismo infierno, mucho más tenés que orar e interceder delante de Dios. Y no descansar en el sentido de que vas a estar orando, como dice Pablo, sin cesar, permanentemente, para que Dios esté liberándoles de las garras del mismo infierno. Por eso cuando oramos, Dios extiende su mano poderosa. Y el milagro está inmediatamente después de la oración. ¿Cuántos lo creen? Dije, el milagro está directamente después de la oración. Y Dios va a bendecir tu vida si vos orás por otro que sufre o que necesita la bendición de Dios. Amén. Los llamados de Dios son esperanzados con la gente. Esto me gustó mucho. Versículo 6 dice así: estando persuadido de esto, estoy súper convencido, en otras palabras dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy convencido, estoy persuadido, estoy segurísimo, nadie me lo saca, de que el que empezó en vos y en mí la buena obra, la perfeccionará. Amén. Y esto es un obrar de Dios. No es nuestro, es Dios actuando en nosotros y provocando en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso los llamados de Dios somos gente esperanzada, no desesperanzada. Hay personas que se desesperanzan con suma facilidad, sin embargo los llamados de Dios tenemos esperanza viva. Creemos que hoy estamos viviendo cosas que son mejores que ayer, pero peores que mañana. Uy, ahora los mareé, ahora los confundí. Quiere decir que lo que viene es muchísimo mejor. Y cuando Dios empieza a actuar en una vida, por más que sea algo pequeñito, lo va a hacer crecer y crecer y crecer de manera exponencial. ¿Cuántos lo creen? Hoy Dios empezó algo en vos y Él lo va a perfeccionar. Yo nunca me hubiera imaginado, vuelvo a repetir lo que les dije muchas veces, estar hablándoles a ustedes aquí. Yo era un muchachito adolescente, tímido, acomplejado, no me animaba a hablarle ni siquiera a una chica, era muy vergonzoso. Bueno, y miren ahora, Dios lo hizo posible.
Y Dios va a hacer posible que vos seas una persona absolutamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando me contaron el otro día un caso de que habían ido a visitar a una persona, me acordé de otra persona en la iglesia, que yo me acordaba de cómo había venido a la iglesia y hoy la veo, nada que ver. Dios hizo un milagro en su vida, transformó su vida y hoy está siendo una persona útil, fuerte, victoriosa, esperanzada y llena de virtud. Y cuando la veo, digo, me parece mentira. Si no hubiese intervenido Dios en esa vida, vaya a saber qué hubiera pasado. Yo siempre digo que si no hubiese entregado mi vida a Cristo, seguramente hubiera terminado muerto tirado en un zanjón. No quiero entrar en detalles, pero algunos entienden este tema. Dios transforma todas las cosas y hace nueva todas las cosas. Y debemos creer que Dios está actuando en nosotros. Debemos creer que Dios está actuando en nosotros y provocando en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios te trajo aquí con un propósito glorioso. Dios te involucró en su causa con un propósito maravilloso. Porque vas a ser una persona que bendiga, no que maldiga. Vas a ser una persona que esté orando por otros, intercediendo por otros para que cambie este mundo vil y corrupto. Y las personas que están a tu alrededor, que vos sabés que van directo al infierno, en vez de ir al infierno, vayan al cielo. Amén. Y por último, las personas llamadas aman como Jesús. Aman como Jesús. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A veces nosotros estamos marcados por un amor novelesco. Es como el que se ve en la televisión. Romance, poesía, pero cuando hay convivencia, vuelan los platos, hay insultos, hay peleas, pero en las novelas no se ve eso, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que aprender del amor de Jesucristo. Es el amor que nos enseña a nosotros cómo debemos actuar. Y acá dice, en toda ciencia y en todo conocimiento. Hay personas que pueden estar conviviendo 20 años y ni siquiera conocerse. Pero aquí dice, en toda ciencia y conocimiento. La ciencia tiene que ver con cosas comprobables, cosas que se pueden determinar y objetivar o palpar. Es decir, yo conozco a mi esposa, ¿por qué? Porque la conozco. Por más que me vengan con cuentos, por más que me vengan con una historia, no la voy a creer. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi esposa. No me pueden hacer creer otra cosa porque yo la conozco en intimidad, en profundidad. Sin embargo, muchas personas tienen celos, desconfianzas, porque no conocen con quién están. No saben con quién están. Conviven de manera superficial. Por eso yo les aconsejo a los que están de novios, en vez de estar hablando tonterías, hablen de principios, hablen de cosas que son serias y que te van a permitir revelar lo que hay en el corazón de una persona. Dice Jesús, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso nosotros podemos conocer fácilmente a las personas, simplemente si les prestamos atención y si las escuchamos. Si hay una persona que se hace santa, enseguida te vas a dar cuenta por lo que habla si es santa o no. Si es una persona que se hace buena, vos por lo que habla, inmediatamente te vas a dar cuenta si es buena o no. Si es una persona que se hace honesta, por lo que habla te vas a dar cuenta enseguida si es honesta o no. Eso es lo que nos enseña Jesús. Pero aquí dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que Dios nos permita crecer en el amor. ¿Te animarías a decirle a tu esposa, yo quiero crecer en mi amor por ti?
¿Te animarías a decirle a tu hijo, le he pedido a Dios crecer en más amor por ti? Qué lindo sería que nosotros creciéramos en más amor. Sin embargo, el mundo crece en más odio, en más rencor, en más bronca, en más rechazo. Pero nosotros tenemos que crecer en más amor. Y así que tenemos que aprender eso, como Pablo aquí nos lo dice. Aman como Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Amó Jesús incondicionalmente. Él estaba en la cruz, colgado, sufriendo, martirizado, desangrándose. Lo habían escupido, lo habían maltratado y lo estaban martirizando. Y sin embargo Jesús le dijo a Dios, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y Jesús amó hasta el fin. Su amor no era recíproco como el nuestro. Yo les dije el otro día que hay un amor divino, hay un amor humano y hay un amor diabólico. El amor divino es, por más que vos me odies, yo te amo igual. El amor humano es, si vos me amás, yo te amo. Y el amor diabólico es, si vos me amás, yo te odio. Nosotros tenemos que amar como Dios nos enseña. Te amo a pesar de todo, te amo a pesar de todo. No importa lo que me hagas, yo te amo porque estoy condicionado por el amor de Dios. ¿Y ese amor dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿En las novelas? No. ¿Sabés dónde dice que se encuentra? Romanos capítulo 5, versículo 5. En nuestro corazón. Dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer que fluya ese amor, si queremos. Si no queremos, ese amor no va a fluir. Por eso nosotros somos las decisiones que tomamos. Nosotros decidimos nuestra vida. Nosotros enseñamos, aconsejamos, orientamos, porque la Biblia nos lo dice, pero cada uno toma su propia decisión. Cada uno dice, hago lo que quiera, yo soy mi propia ley, y bueno, pero aquí está la ley de Dios que nos bendice, nos ayuda, nos edifica y nos hace útiles y de bendición para el mundo entero. Amén. Por eso el mundo está por ver todavía lo que Dios puede hacer con una persona que se entregue a Él. Señor, aquí me tenés. Señor, ayúdame. Señor, por favor, usa mi vida. Un pastor muy famoso de los Estados Unidos tenía 13 años y fue a una iglesia y Dios lo tocó y Dios lo ministró, Dios lo fulminó con un llamamiento y a partir de ahí él empezó a ser distinto. Y los compañeros de él se empezaron a burlar. Él quiso empezar a venir a la iglesia, los compañeros de él empezaron a hacerle bullying, a cargarlo, pero a él no le importó nada. Él siguió. Hoy ese pastor tiene como 54 años y viaja por todo el mundo, da conferencias en todo el mundo. Y me estoy refiriendo al famoso pastor Andrew Woodman. Es un pastor que tiene un ministerio mundial, escribe libros y hoy es tomado como un gran ejemplo y un gran conferencista. A mí Dios me llamó a los 28 años y con 28 años yo me sentía viejo y le dije a Dios, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué me tuve que lastimar tanto? ¿Por qué no hubo alguien que me invitó a la iglesia y me trajo a la iglesia y me mostró a la iglesia y me empezó a mostrar tu palabra? Pero bueno, Dios tiene sus tiempos y sus tiempos no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Por eso te invito, iglesia, a que asumas el llamamiento que Dios ha hecho de tu vida y que puedas hacer lo mismo que hacía Pablo, que en vez de maldecir, en vez de quejarse, él deseaba el bien a todos. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él oraba por todos, él era agradecido a Dios y estaba permanentemente esperanzado con la gente porque sabía lo que Dios podía hacer en una persona, perfeccionando su obra en ella. Y por último, amaba como amó Jesús. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Amén.
Cerra tus ojos, iglesia, por favor. Cerra tus ojos, no te distraigas. Dios te está llamando, Dios te está tocando, Dios está ministrándote en esta hora. Cerra tus ojos, no te distraigas. Permite que el Espíritu Santo empiece a hablarte a lo íntimo de tu corazón. Y Él quiere que hoy tomes la mejor decisión, la más importante decisión, de entregarle tu vida a Cristo. De entregarle tu vida a Cristo y decir: Dios, yo acepto este llamamiento. Señor, quiero ser una nueva criatura. Quiero vivir una vida absolutamente diferente. Hoy me tomo de tu mano y a partir de hoy quiero que me uses. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.